Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar lo que son las consideraciones éticas en psicología. Primeramente, como introducción, en la introducción, el autor explica que decidió escribir este libro porque considera que la ética es fundamental en la formación de todo psicólogo. Ya que durante la universidad aprendemos teorías, técnicas y pruebas psicológicas, pero también es importante saber cómo aplicar esos conocimientos de manera responsable. Aquí, en este capítulo, en esta introducción, el autor menciona que el trabajo del psicólogo influye directamente en la vida de las personas, por lo que siempre debe actuar con honestidad, respeto y responsabilidad. Además, habla sobre las pseudociencias, que son métodos que aparentan ser científicos, pero que no cuentan con evidencia que demuestre su eficacia, ya que utilizarlas puede perjudicar a los pacientes y retrasar que reciban un tratamiento adecuado. Por eso, un psicólogo debe basar su trabajo en evidencia científica y mantenerse en constante actualización mediante cursos, investigaciones y capacitación. Primeramente, en el capítulo 1 se va a hablar sobre lo que es el fundamento legal. En este capítulo se explica que el trabajo del psicólogo no solo se guía por la ética, sino también por las leyes que regulan esta profesión. Estas leyes existen para proteger tanto a los pacientes como a los profesionales y garantizar una atención de calidad. El autor presenta el marco jurídico de la salud mental, que es el conjunto de leyes, reglamentos y normas que regulan la atención psicológica, y su objetivo es asegurar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud mental con respeto y sin discriminación. También se menciona la participación de organismos internacionales como lo son la ONU, que reconoce la salud mental como un derecho humano, y la OMS, que promueve la prevención de los trastornos mentales. También se menciona lo que es el artículo 4 de la Constitución. Aquí se establece que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, incluyendo la salud mental. Esto significa que el Estado debe ofrecer servicios y programas que favorezcan el bienestar emocional de la población. Además, se explica la Ley General de la Salud, que regula la atención sanitaria y reconoce la importancia de la salud mental, garantizando el acceso a la atención psicológica para quienes la necesitan. Por otra parte, también en este capítulo se menciona el reglamento interior de la Secretaría de Salud. Señala que el Consejo Nacional de Salud Mental es el encargado de coordinar programas, investigaciones, prevención y capacitación para mejorar los servicios de salud. Y finalmente, en este capítulo se menciona la norma oficial mexicana, la cual establece cómo deben funcionar las instituciones de atención en salud mental para ofrecer servicios seguros, organizados, éticos y basados en evidencias científicas. En este capítulo a mí me dejó que el autor nos enseña que un buen psicólogo debe combinar sus conocimientos científicos con los principios éticos que se tiene y el cumplimiento de las leyes. Esto para brindar una atención profesional y proteger los derechos de las personas. Bueno, aquí vamos a tener lo que son los instrumentos jurídicos de la COFEPRIS. Aquí, la COFEPRIS es una institución que se encarga de supervisar que los servicios de salud trabajen de manera legal y segura. También va a verificar que los profesionales cumplan con las leyes y normas establecidas. Y en el área de la salud, ellos reciben las denuncias de cuando existen consultorios o profesionales que trabajan sin alguna autorización o que realizan malas prácticas, y también detecta irregulares que pueden aplicar recomendaciones o sanciones. Aquí, por ejemplo, mencionaba que a veces las escuelas privadas, no llegan como a tener como un buen marco general sobre qué es a lo que se puedan dedicar sus alumnos. Y aquí, más que nada, la COFEPRIS protege que las personas reciban una buena atención psicológica de calidad y con los profesionales capacitados. El siguiente es el ejercicio de las competencias profesionales del psicólogo. Aquí nos habla de que la Ley General de la Salud establece que un psicólogo solamente puede ejercer si cuenta con título profesional y cédula profesional. Estos, pues obviamente son otorgados solamente por la SEP. Y también menciona que en México existen diferentes programas de psicología, pero que existen todavía problemas porque algunas escuelas no cumplen con los estándares de calidad, y esto provoca que algunos egresados no tengan bien definidas sus competencias. También habla sobre las organizaciones como el CNIP y el Registro Nacional de Psicología y la Federación Mexicana de Psicología, que ellos buscan mejorar la formación y regular el ejercicio profesional. Y pues aquí, pues como una idea principal es que los psicólogos, debemos trabajar únicamente en las áreas a las que se nos fue preparados. Y después vamos a tener
las normativas y consideraciones. Aquí nos habla que la psicología necesita reglas éticas para proteger tanto a los profesionales como a los usuarios. Y nos habla de que en el 2018 se propuso una declaración universal y de principios éticos para psicólogos y su objetivo era que todos los países tuvieran como una base en común para ejercer la profesión de manera responsable. Y además también pues nos menciona que los psicólogos deben analizar las leyes de manera crítica para ayudar a mejorar la atención en la salud mental. Y Después viene lo que es el manejo de información confidencial. En esta parte nos habla de algo muy importante, que es la confianza. Y pues si una persona no confía en su psicólogo o en su terapeuta, pues difícilmente va a contar algo que realmente le está pasando. Por eso es importante que el psicólogo cuide toda la información que él recibe. También pues nos explica que el psicólogo debe de decirle al usuario que esta información pues se la va a proteger y no es algo que la puede estar compartiendo. Esto pues es muy importante porque pues muchas veces comparten datos muy personales como los que aparecen en su INE, en su CURP, además de todo lo que cuentan en las entrevistas o que escriben en los formularios. Lo que se busca en este apartado es que pues entendamos que con esta información confidencial no se pueda divulgar ni usar con otros fines no autorizados. Además, pues es una cuestión ética. También existen leyes que protegen los datos personales, como lo es la Ley Federal de la Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y en ese apartado, nos habla de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y pues esta ley existe para proteger la información de las personas, especialmente que se considera muy sensible y que los datos sean tan sensibles, son aquellos que forman parte de su vida privada, de una persona, y si alguien lo usa de forma incorrecta, puede causarle problemas o incluso discriminación. Por ejemplo, información sobre su estado de salud, sus creencias, su religión, opiniones políticas, su origen ético o su orientación sexual. En este caso, pues los psicólogos, en esta ley, pues es muy importante que las consultas, no las compartan con nadie, porque hacen sentir mal a las personas. Son momentos vulnerables para las personas que están dentro de dichas terapias. No es fácil que una persona acceda a ir a terapia, entonces cuando lo hacen, no hay que lucrar con eso. Después viene lo que es el secreto profesional y pues en este apartado nos habla de que es una de las responsabilidades más importantes que tiene el psicólogo, porque básicamente significa que todo lo que una persona comparte durante la consulta pues debe mantenerse privado. E igual en el texto pues nos explica que el psicólogo no solo debe de cuidar la información por cuestiones legales, sino también porque divulgarla podría afectar su reputación o la dignidad del usuario. Además, pues se menciona varias responsabilidades, por ejemplo, la información obtenida durante las entrevistas solo puede utilizarse con fines profesionales, nunca para beneficio personal. Los expedientes, ya sean físicos o digitales, deben mantenerse seguros para evitar que otras personas tengan acceso a ellos. También dice que pues el psicólogo no puede revelar información a sus familiares, amigos o cualquier otra persona. Solo hay excepciones como cuando hay una autoridad competente, eh, más bien cuando hay una solicitud legal o cuando existe una situación de riesgo. Por ejemplo, si el usuario es menor de edad, pues en esta situación, presenta algún riesgo de suicidio, pues en estos casos el psicólogo debe de actuar buscando siempre proteger la vida y el bienestar de la persona. Por último, el texto deja pues muy claro que un psicólogo nunca puede vender, lucrar o beneficiarse económicamente compartiendo la información de los usuarios. Después viene lo que es el consentimiento informado.
pues en este apartado pues nos habla que significa que el usuario no tiene derecho a saber exactamente qué servicio va a recibir antes de comenzar un proceso psicológico. Es decir, pues el psicólogo debe de explicar quién es, cuál es su formación y de qué área de la psicología se está especializando, hasta dónde llegan sus funciones y de qué manera, pues la persona debe de decidir si desea recibir ese servicio o no. Además, pues el psicólogo debe de explicar cómo será el proceso, qué tipo de evaluaciones va a realizar, si aplicará pruebas psicométricas, pues para qué sirven, cuánto tiempo se tomará y cuál es el diagnóstico, qué tipo de tratamiento se propone y cuánto podría durar. Pues también es importante que pues el usuario esté de acuerdo con todo esto, porque es un consentimiento que debe darse de manera formal o verbal. Cuando sea necesario, pues es por escrito y pues el psicólogo considera que el caso requiere la atención de otro especialista, debe informárselo al usuario de inmediato y así la persona debe decidir si continuar con otro profesional o buscar otra opción. Después vienen las áreas de la psicología y diferencias de ejecución profesional. Pues en este apartado nos explica que la psicología no se limita únicamente a dar terapia, pues con el paso del tiempo se dieron cuenta de que pues el comportamiento humano puede estudiarse en muchos contextos diferentes, por lo que sugirieron distintas áreas de especialización. Muchas personas piensan que pues todos los psicólogos hacen psicoterapia y pues no es así, al igual que ocurre en otras profesiones como la medicina. En la psicología existen diferentes especialidades y cada una pues tiene una función diferente y objetivos muy específicos. Y pues hay psicólogos que trabajan en escuelas, pues hay otros que trabajan en empresas, en hospitales, en juzgados o en investigación en el ámbito deportivo. También pues todos estudian el comportamiento humano, pero cada uno desde una perspectiva distinta. Después viene lo que es la psicología general. Y en este apartado nos habla de que la psicología general, pues básicamente explica que durante la formación universitaria, los estudiantes reciben una preparación amplia sobre la psicología y conocen las diferentes áreas que existen, pues la carrera les da bases para entender el comportamiento humano, aprender teorías, investigar, pues utilizar herramientas generales y por eso no significa que ya sean especialistas en una rama en específico. Eh, y pues cuando una persona quiere dedicarse a un área en particular como la psicología clínica, la organizacional, la educativa o la forense, pues normalmente se necesita de una formación adicional. El texto también menciona que en México, pues las universidades deben de cumplir con ciertos requisitos para ofrecer la carrera de psicología. En el apartado de pues psicología clínica, aclara que una idea que tienen muchas personas tienen pues una idea equivocada, pues normalmente piensan que un psicólogo clínico únicamente da terapia, pero en realidad su trabajo va pues más allá. La psicología clínica también se dedica a investigar los trastornos psicológicos, el comportamiento humano, para comprenderlos mejor y desarrollar tratamientos basados en evidencia científica. Es decir, pues no solo atiende pacientes, también genera conocimientos que ayudan a mejorar la salud mental. Y pues el texto menciona que debido a la importancia de esta área, es necesario que los psicólogos clínicos tengan una formación especializada para poder demostrar que realmente cuentan con esa preparación mediante sus credenciales. Además, pues es importante que mantengan en constante actualización y que su trabajo siga sus principios éticos y las leyes de la salud. Bueno, también dentro de las áreas de la psicología tenemos a la psicología educativa, que esto lo hemos visto como una rama de la psicología que estudia cómo aprenden las personas. Esto para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje
Y una de las como tareas principales de los psicólogos educativos sería evaluar las dificultades del aprendizaje, enseñar como programas de apoyo educativo, diseñarlos, planearlos para estudiantes, docentes y familias que necesiten esta atención, colaborar también con maestros, como un conjunto de herramientas para mejorar justo el rendimiento académico. Y también unas tareas serían detectar las necesidades educativas especiales. Algunos ejemplos que podría dar sería como la aplicación de pruebas para detectar problemas de aprendizaje, explorar como planes de apoyo con alumnos que tengan ya un diagnóstico y asesorar a los docentes. Esto podría ser como a lo mejor en visualizar una clase, cómo se da el aprendizaje, de qué manera puede mejorar o de qué manera nosotros podemos ayudar al docente a mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto para también mejorar la participación del alumno, no solamente como moldear al docente, sino también al alumno. Otra área de la psicología sería la psicología laboral y esta, bueno, se aplica más obviamente en ambiente de trabajo para mejorar el desempeño, el bienestar y, por supuesto, lo que más se busca en una empresa, la productividad. Y que también haya una buena organización por parte de las personas que trabajan ahí. Una de las funciones principales podría ser como el reclutamiento y selección del personal, que es algo más organizacional, aplicación de pruebas psicométricas y análisis de estas mismas, también la capacitación de los empleados y la evaluación del clima laboral, esto también para mejorar justo el clima y que haya un buen proceso y un buen ambiente que les permita desempeñarse en el trabajo. Em, También está el desarrollo organizacional. Algunos ejemplos sería como realizar entrevistas de trabajo, diseñar programas para reducir el estrés laboral o a lo mejor como evaluar ciertos rasgos que yo necesito para un puesto de trabajo. Una cosa importante de la psicología laboral sería que se debe actuar con objetividad y mantener también la confidencialidad a pesar de que sea una organización. También es muy importante conocer la legislación laboral, ya que de esto se va a basar tu procedimiento y lo que vas a estar haciendo, básicamente. Luego está la psicología social. En, pues la psicología social estudia cómo la sociedad, la cultura y los grupos influyen en el comportamiento de las personas, como la sociedad y tu entorno está influyendo en cómo tú te comportas. Una de las principales funciones que tiene, pues, es investigar los fenómenos sociales eh, mediante métodos científicos, generando información útil para comprender cómo todas estas problemáticas sociales. También el psicólogo tiene que respetar como todos estos principios bioéticos de el ambiente en general y también analizar la conducta de los grupos, como a lo mejor una escuela, cierta población, cierta cultura o proponer estrategias para prevenir problemas sociales. Un ejemplo podría ser estudiar el bullying escolar o analizar la discriminación o la violencia y también podría ser como investigar el impacto de las redes sociales en los jóvenes. También podría ser como a lo largo del tiempo, como ha afectado de diferente manera las redes sociales. Tal vez en una época pasada no afectaba de la misma manera o en esta época sí. Y como algunas recomendaciones sería usar métodos científicos, respetar principios bioéticos y pues no realizamos, o sea, los psicólogos sociales no realizan terapia.
Y por último está la psicología forense. Esta pues aplica los conocimientos psicológicos al ámbito legal y lo jurídico también para apoyar como a la administración de la justicia. Una de sus funciones sería realizar peritajes psicológicos, evaluar víctimas, testigos o imputados, elaborar informes para jueces, que son justo los peritajes, y analizar el comportamiento relacionado con los delitos. Como lo hemos visto, si el juez lo determina necesario, se hace como un reporte de cada sesión y se le entrega como em, específicamente de lo que él necesita. Esa es como una de las tareas. Por ejemplo, sería evaluar, aunque lo hemos visto que no debería de ser así, los jueces piden que evaluemos la credibilidad de un testimonio. También determinar como el estado psicológico de una persona involucrada en un juicio, si estaba consciente de lo que estaba haciendo, si a lo mejor estaba como en un estado que no le permitía tener como la visión del panorama, o emitir dictámenes psicológicos para un caso de custodia. Esto pasa mucho. También es importante que se debe ser imparcial y objetivo, más en esta área y trabajar conforme a las normas éticas y legales. También nuestros informes en el área forense sirven como apoyo para la toma de decisiones judiciales. En esta parte se habla sobre el ejercicio de la psicoterapia y pues empieza haciendo énfasis de que no basta con estudiar psicología para ejercer como psicoterapeuta, sino que es necesario contar con la preparación, acreditaciones y tener una supervisión. También se menciona pues que las instituciones educativas deben formar profesionales que tengan bases científicas y éticas para evitar preparar terapeutas de una forma muy apresurada y que no estén lo suficientemente preparados. Los lineamientos y las normativas que se establecen dentro de la práctica no son como para poner una imposición sobre ideologías específicas de proceder para cada psicoterapeuta, porque cada consultante va a tener sus necesidades y pues sería imposible marcar con un solo reglamento el cómo se debe llevar el proceso de psicoterapia. Entonces, más que nada se intenta promover el derecho de los usuarios pues a una atención que tenga bases firmes, con conocimientos previos y que estos sean de calidad, evitando pues que sean utilizados como medios para estafa o recurso económico de quienes no tienen las consideraciones éticas adecuadas. Mm, Se habla sobre las normas deontológicas. Estas son el conjunto pues, de principios y reglas éticas que indican cómo debe actuar un profesionista. En psicología, pues estas normas existen para proteger ya tanto al paciente como al psicólogo. También, pues, todos los países cuentan con códigos de ética que regulan esta práctica psicológica. Estos códigos, pues, tienen como finalidad garantizar el respeto a los derechos humanos y asegurar que las personas reciban una atención que sea digna. Sin embargo, pues también muchas veces estos códigos hablan como de la psicología en general y no se diferencia claramente entre el trabajo del psicólogo y del psicoterapeuta. Antes de iniciar cualquier proceso terapéutico, el paciente pues tiene que conocer perfectamente cuál es el tratamiento que va a recibir y aceptar participar de manera libre. Aquí es donde entra el consentimiento informado y el contrato psicoterapéutico. El consentimiento informado garantiza pues que la persona conozca cuál será el objetivo de la terapia, qué técnicas utilizará el terapeuta, cuánto tiempo puede durar, cuál va a ser el costo, cuáles son sus derechos y cuáles son los límites pues de la confidencialidad. Justo con este documento también debe existir un contrato psicoterapéutico. El contrato sirve para establecer las responsabilidades tanto del terapeuta como del paciente. Ahí pues van a quedar claros aspectos como los horarios, las cancelaciones, forma de pago, frecuencia de las sesiones y las reglas durante el tratamiento. Esto pues evita malos entendidos y también va a fortalecer lo que es la confianza desde el inicio del proceso terapéutico. Por ejemplo, si un paciente piensa que la terapia a lo mejor va a durar 3 sesiones y realmente el tratamiento requiere varios meses, pues desde el inicio debe aclararse para evitar falsas expectativas.
En la parte de secreto profesional, pues significa que toda la información obtenida durante la terapia debe permanecer de forma confidencial. Es decir, el psicoterapeuta tiene la obligación ética y legal de proteger pues todo aquello que el paciente va a compartirle. Se menciona pues que incluso los resultados de pruebas psicológicas y expedientes clínicos tienen que quedarse resguardados también, pero sí hay algunas excepciones. Por ejemplo, cuando existe alguna orden judicial, cuando el paciente representa un peligro para sí mismo o para otras personas, cuando el terapeuta necesita defenderse legalmente de alguna acusación que sea falsa, y aún en estos casos, pues solamente debe revelarse la información estrictamente necesaria. También señala que, pues, si la confidencialidad se rompe, la confianza entre paciente y terapeuta, pues, se va a perder, por lo que en ocasiones es necesario canalizar al paciente con otro profesional. El psicólogo, pues, tendría que tener un seguro de responsabilidad civil e incluso las grabaciones de sesiones pues pueden ser una evidencia legal siempre y cuando pues no sean usadas para fines personales o para perjudicar al consultante. Cuando se pasa a la intervención, eh, pues primero se debe respetar siempre la ideología, las creencias y los derechos humanos del consultante. Se establece pues que se supone que la terapia nunca debe convertirse como en un espectáculo o utilizarse como entretenimiento público porque esto pondría en riesgo la privacidad del paciente. Además de que pues el tratamiento debe realizarse únicamente bajo lo que esté acordado en el contrato terapéutico. Este contrato pues tampoco tiene que intervenir en áreas para las que el psicólogo no esté preparado. Por ejemplo, si el psicólogo únicamente está especializado en terapia individual, no va a ofrecer terapia familiar o terapia de pareja si no tiene la información correspondiente. El psicólogo también puede negarse a atender cuando el paciente está llevando simultáneamente tratamientos que puedan ser perjudiciales. Además, pues no se pueden crear como falsas expectativas o prometer una cura rápida o muy eficaz que sea garantizada. Y pues tampoco la terapia no debe utilizarse para fines comerciales, mucho menos para obtener algún beneficio personal. Y pues es importante que también el psicólogo que está atendiendo pues cuide de su propia salud psicológica. Si éste está atravesando por una situación personal que afecte ya sea su capacidad profesional, debe también buscar ayuda o incluso suspender temporalmente su práctica para así no perjudicar a otros pacientes. Se espera. Es que no se te puede activar el sonido. Ok. Bueno, durante el capítulo 6, en este capítulo trata sobre la importancia de que la psicología se practique siempre con base en la evidencia científica, la investigación y la ética profesional. En este capítulo, bueno, se nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que tienen los psicólogos al trabajar con la salud mental de las personas, ya que cada decisión que toman puede influir en el bienestar de un paciente, por lo que no basta con tener experiencia o buenas intenciones. Es necesario utilizar técnicas que realmente hayan demostrado ser eficaces mediante investigaciones científicas. En este capítulo también se explica que el psicólogo también tiene un compromiso con la sociedad, ya que debe generar conocimiento, compartirlo de manera responsable y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Como mencioné, el primer tema del capítulo habla sobre la evidencia científica. Aquí el autor explica que todas las técnicas, tratamientos y pruebas psicológicas deben estar respaldadas por investigaciones que demuestren que realmente funcionan. En otras palabras, la psicología no puede basarse únicamente en opiniones personales o experiencias individuales o creencias.
Para saber si un tratamiento es confiable, primero deben pasar por un proceso de investigación en el que diferentes especialistas evalúan los resultados que se tienen. Esto permite comprobar si realmente es eficaz y si puede aplicarse de forma segura a diferentes personas. En este capítulo también menciona la clasificación propuesta por la Agency for Healthcare Research and Quality, que ayuda a identificar qué investigaciones tienen mayor calidad y cuáles ofrecen evidencia más sólida. Y bueno, gracias a este proceso que se tiene, los psicólogos pueden elegir las mejores intervenciones para cada paciente y disminuir el riesgo de causar daño. Además, en este capítulo, el autor señala que la psicología es una ciencia que está en constante evolución, por lo que los profesionales tienen la obligación de mantenerse constantemente actualizados mediante cursos, congresos, investigaciones y educación continua. También se tiene lo que es la investigación. Aquí, pues básicamente en el siguiente apartado habla sobre la investigación, la cual permite que la psicología siga avanzando como ciencia. Aquí el autor explica que toda investigación debe seguir normas nacionales e internacionales que protejan a las personas que participan en los estudios. Por ejemplo, esto significa que el bienestar de los participantes siempre debe ser la prioridad, ya que si una investigación representa un riesgo importante para las personas, el psicólogo tiene la responsabilidad ética de no realizarla, ya que ningún resultado científico justifica poner en peligro la salud o los derechos de alguien. Otro aspecto muy importante que me gustaría resaltar es que es el consentimiento informado, como ya antes habían mencionado, ya que antes de participar en esta investigación, cada persona debe recibir información clara sobre el estudio, conocer sus posibles riesgos y beneficios y decidir libremente si desea participar, ya que cuando se trata de menores de edad o personas que no pueden tomar esa decisión por sí mismas, el consentimiento debe ser otorgado por sus padres o representantes legales. Además, bueno, el autor menciona que durante una investigación también debe respetarse la privacidad y la confidencialidad de toda la información obtenida, especialmente cuando se abordan temas personales o familiares. Y también se explica el uso de animales en investigación. Esto solo debe realizarse cuando exista una justificación científica y procurando siempre evitar el sufrimiento innecesario. También en este capítulo se menciona lo que es la divulgación y responsabilidad comunitaria, ya que después de realizar una investigación, el siguiente paso es la divulgación de los resultados. El autor explica que divulgar una investigación no significa únicamente publicarla, sino hacerlo de manera ética y responsable. Aquí es fundamental reconocer el trabajo de todos los investigadores que participaron en el estudio y respetar los derechos del autor. También es importante que solo se publiquen investigaciones completas y con resultados confiables, ya que difundir información incompleta puede generar confusión y hacer que otras personas utilicen datos que aún no están comprobados. Además, el medio de difusión debe adaptarse al público. Si la información está dirigida a otros profesionales, puede utilizarse un lenguaje técnico, pero si está dirigida a la población en general, debe explicarse con palabras sencillas para que cualquier persona pueda comprenderla. Respecto a la responsabilidad comunitaria, explica que el trabajo del psicólogo no termina cuando finaliza una consulta. También debe participar en campañas de prevención, talleres, conferencias, programas educativos y actividades que promuevan la salud mental. Y ya que con estas acciones se busca prevenir problemas psicológicos, mejorar la calidad de vida de las personas y reducir los estigmas que se tienen. Finalmente, en este capítulo se menciona lo que es el rigor científico, las pseudociencias y la docencia. En esta última parte, el autor explica que los psicólogos deben aplicar las teorías con rigor científico. Actualmente existen muchas terapias que prometen resultados rápidos o soluciones milagrosas, pero que no cuentan con evidencia científica, y estas prácticas reciben el nombre de pseudociencias. El problema es que muchas personas pueden confiar en ellas porque parecen efectivas, aunque en realidad no existen investigaciones que demuestren estos beneficios, y esto puede retrasar el tratamiento adecuado e incluso poner en riesgo la salud de las personas. Por esa razón, el autor señala que un psicólogo profesional debe diferenciarse utilizando únicamente tratamientos respaldados por la ciencia y evitando cualquier práctica que carezca de evidencia. Finalmente, en este capítulo se habla sobre la docencia, ya que los profesores de psicología tienen una gran responsabilidad porque son quienes forman a las futuras generaciones de psicólogos. No solo deben dominar los conocimientos de la carrera, sino también enseñar con ética, responsabilidad y compromiso para que sus estudiantes puedan brindar una atención profesional y de calidad.
Básicamente en este capítulo nos enseña que la psicología debe fundamentarse siempre en la evidencia científica, la investigación y la ética profesional, ya que como futuros psicólogos tenemos la responsabilidad de mantenernos actualizados, utilizar únicamente tratamientos que hayan demostrado su eficacia y respetar los derechos de las personas, compartir el conocimiento de forma responsable y trabajar también como para un beneficio a la comunidad. Bueno, continuando con el capítulo 7, está el tema de la docencia y la docencia en la psicología exige pues que el profesor tenga esta formación especializada en habilidades pedagógicas a un grado, exigiendo como el grado mínimo la maestría. Además, se promueve que como docente tienes que tener investigación y estarte actualizando constantemente. También la educación que impartes debe ser integral, debes compartir materias que tengan esta competencia, actuar con imparcialidad. Esto en problemáticas ayuda mucho a los docentes y más por la población con la que están. También evitar o alzar la voz en cualquier situación de abuso, imposición de ideologías, o también se exige que rechacen el uso de pseudociencias. También esto garantizando como el acceso a los estudiantes a el conocimiento. Se piensa que los docentes tienen que como tener esta apertura a que los alumnos pregunten, que ellos mismos adquieran sus propios conocimientos, que ellos busquen como tener las habilidades y los conocimientos pertinentes. Seguimos con la supervisión. La supervisión se entiende como, bueno, la supervisión clínica es el proceso del acompañamiento profesional. Esto fortalece la formación y ayuda a la práctica del psicólogo. Esto se hace más como en situaciones de, por ejemplo, nosotros como psicólogos recién egresados que aún no tenemos una cédula o no tenemos una especialización, vamos a tener que tener una supervisión. Un especialista, debe de ser un psicólogo y debe de ser alguien acreditado con experiencia clínica y preparación docente para que esté supervisando justamente nuestro proceso ya en un consultorio, ya en algo práctico y ya en algo como más formal. También se pide que sea algo con responsabilidad, que ofrezca esta retroalimentación respetuosa, proteger la confidencialidad tanto como del mismo practicante como del consultante. Se ofrece como que tenga bases científicas y asegurar que el supervisado desarrolle las competencias éticas y profesionales. Por eso se pide que el supervisor sea alguien clínico, experto, que pueda determinar si la persona ya es apta o si aún le falta como desarrollar unas habilidades, estar trabajando todavía alguna técnica o si también necesita como apartarse de un público en específico y esa es como la labor de la supervisión, crear nuevos profesionales y llevar este acompañamiento con retroalimentación. Luego está como los consultorios o el lugar de ejecución profesional, que estos ya son como, pues sí, tu propio consultorio en donde tiene que tener como la importancia del espacio, ya que el consultorio debe ofrecer la seguridad, privacidad, condiciones adecuadas para una atención psicológica apta. Eh, por esto no sería como recomendable atender en una cafetería donde todo el mundo puede estar escuchando la conversación, parques, donde todo el ruido de alrededor te interrumpe, cocheras, lugares recreativos, viviendas como, sí, como atender en el piso de arriba de tu casa, pues no sería lo adecuado.
También algunos requisitos básicos, como ya más estandarizados, es que pues en México los consultorios psicológicos deben cumplir con las normas establecidas por la Secretaría de Salud y la COFEPRIS. Y estos consultorios deben contar con aviso de funcionamiento, título y cédula visible, sala de espera y sanitarios, archivo seguro para expediente. Esto pues obviamente para que no se pierda, para que no haya sí, que si un papel se pierde, pues obviamente no lo va a leer la persona que lo encuentra. Botiquín y señalización de rutas de evacuación, también mobiliario adecuado para la atención. Esto para facilitar cualquier situación. Con las condiciones del consultorio, el lugar donde se brinda la atención debe garantizar comodidad, seguridad y confidencialidad. Esto como haciendo énfasis en los cuartos, por ejemplo, que no se escuche de un cuarto a otro, no se escuche de arriba a abajo, para evitar como este cruzar este límite de privacidad. El espacio debe estar limpio, ventilado y que esté siendo constantemente teniendo este mantenimiento. El mobiliario debe ser suficiente para las entrevistas y las terapias. El resguardo, justo lo mismo de resguardar las pruebas, los archivos, los expedientes en un lugar muy seguro para ti y para el consultante. También es importante no compartir el consultorio con personas ajenas a la profesión, que practiquen pseudociencias, porque pues obviamente va a manchar un poco el nombre o a lo mejor la institución, y también se va a crear una confusión que pues no sería lo ideal. Y luego está la telesalud mental. Esto es pues como lo más reciente, como lo es las sesiones en línea. La psicología en línea o telepsicología consiste en brindar estos servicios psicológicos mediante a lo mejor computadora, vía celular, vía Zoom, cualquier otra red social. Esto a partir de la pandemia COVID-19, y pues obviamente a partir de esto se generaron nuevas como límites, y en México aún no existe como una regulación específica de esto, por ejemplo, en la norma ética, pero sí, obviamente es como de sentido común tener ciertos límites en la psicología en línea. Algunos aspectos a considerar sería tenerlo como una alternativa a segundo plano. O sea, primero estar como en la instancia en presencial y ya como segunda opción sería una opción en línea. Este, y obviamente tener las mismas reglas, los mismos lineamientos claros, y algunos desafíos que yo creo que son como de los principales, sería como la protección de la confidencialidad, la seguridad de la información, que pues obviamente pasando de redes a redes se pierde un poco, y la competencia profesional en el uso de tecnologías. Obviamente como profesional nos tenemos que estar actualizando con la tecnología, y también el desarrollo de las normas y protocolos específicos para que se lleve a cabo.
Bueno, ahora tenemos lo que son las plataformas digitales y aquí nos habla que actualmente muchos psicólogos brindan la atención por internet y utilizan pues videollamadas o diferentes aplicaciones digitales. Aquí nos dice que el hecho de que una terapia sea en línea no significa que se puedan dejar de lado las normas éticas o la responsabilidad profesional. Nos dice que un psicólogo debe asegurarse de utilizar plataformas que sean seguras y que protejan la información del paciente y también debe de cuidar que nadie más tenga acceso a las conversaciones, a los documentos o datos que se comparten durante las sesiones. La confidencialidad también sigue siendo una de las obligaciones más importantes, incluso cuando la consulta no es presencial. Otro aspecto importante que también se menciona es que el psicólogo debe informar al consultante cómo se va a llevar a cabo la terapia, cuáles pueden ser los riesgos del uso del internet, del uso de videollamadas y qué pasará si se pierde la conexión y cómo se protegerán sus datos personales. Y todo esto debe de explicarse antes de comenzar el tratamiento para que el paciente pueda decidir libremente si acepta o no tomar como la terapia en formato online. El siguiente es el relativo a la imparcialidad. Y aquí nos habla de la importancia de que el psicólogo sea como imparcial durante todo el proceso de atención, que no debe de permitir como que sus creencias personales, opiniones, religión, su ideología política o sus valores o sus experiencias influyan en la manera en cómo va a tratar a su paciente. Nos dice que cada persona llega pues a terapia con una historia totalmente diferente y merece ser escuchado sin ser juzgado. También el psicólogo debe mantener una actitud objetiva y centrarse únicamente en ayudar al consultante, utilizando sus conocimientos científicos y estrategias que realmente beneficien el bienestar del paciente. Em, el siguiente son los derechos humanos y la inclusión. Aquí pues nos hace mención de que cada persona tiene un derecho a recibir una atención psicológica de calidad, sin importar quién sea o cuáles sean sus características personales. Nos dice que también debe respetar el psicólogo la dignidad de las personas, evitando cualquier tipo de discriminación por motivos de edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, religión, nivel económico, cultura o cualquier otra condición en la que el paciente se encuentre. También menciona que la inclusión, también va a significar reconocer que todas las personas son diferentes y que esas diferencias deben de respetarse y que debe adaptar su atención a las necesidades de cada usuario sin hacer distinciones injustas. Em, También, pues, nos dice que el psicólogo va o debe promover, ambientes donde exista respeto, igualdad y aceptación, pues, esto obviamente para hacer como un favor, o estar favoreciendo el bienestar emocional de nuestros consultantes. Ah, Después vamos a tener lo que es, la religión y la sexualidad. Este Aquí pues nos habla de la importancia de respetar completamente la diversidad sexual dentro del ejercicio profesional. Aquí pues el psicólogo debe de brindar una atención libre, de prejuicios y sin discriminar a ninguna persona por su orientación sexual o pues su identidad de género. Pues también nos hace mención de que todas las personas tienen derecho a recibir como un apoyo psicológico en un ambiente seguro donde puedan expresarse con libertad y sin miedo a ser juzgadas. También pues que el psicólogo pues en ningún momento debe intentar como cambiar la orientación sexual o la identidad de género de un paciente, ya que pues esto va pues en contra de los principios éticos o los derechos humanos y pues sí, no, o sea, pues no está bien. Y también pues es que también debe mantenerse actualizado sobre estos temas, para ofrecer una atención basada en información científica y no en creencias personales o estereotipos.
Lo mismo va a ocurrir en la parte de la política. El psicólogo pues tiene que mantener una postura que sea neutral y no puede favorecer partidos políticos, intentar cambiar la ideología del paciente ni utilizar los conocimientos psicológicos para manipular decisiones políticas que lo puedan favorecer a él. E incluso se menciona pues que el conocimiento que éste tiene en la conducta humana pues puede convertirse en una ventaja indebida en ciertos contextos pues políticos, por lo que pues no se debería actuar de esta forma, sino con prudencia y ética. En cuanto a las relaciones profesionales, en la parte de con los usuarios, pues la relación entre terapeuta y consultante debe ser únicamente profesional, es decir, no deben establecerse relaciones de amistad, negocios o relaciones sentimentales. Y si por alguna razón esto llega a suceder, el psicólogo pues tiene que tener la obligación ética de canalizar al paciente con otro profesional y nunca tiene que utilizar la información obtenida durante la terapia para obtener alguna ventaja personal. Con otros profesionistas, pues muchas veces el psicólogo va a necesitar colaborar con médicos, psiquiatras, nutriólogos, neurólogos o abogados para brindar una atención que requiera de este enfoque integral, pero pues se debe colaborar con personas que ejerzan, no se debe colaborar con personas que ejerzan su profesión ilegalmente o que utilicen pseudociencias y se prohíbe prestar su cédula profesional también o firmar algún diagnóstico que esté elaborado por personas que no tengan alguna autorización legal en la profesión o que no se haya realizado bajo los protocolos correctos. También el psicólogo pues va a tener responsabilidad social, es decir, se busca que mantenga relaciones respetuosas con la comunidad, que participe en actividades que tengan beneficio social y se eviten conductas pues que dañen la imagen de la profesión, tipo que se esté exponiendo, que incite al odio. Además, pues se debe procurar realizar un servicio comunitario, participar en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con la salud mental y proyectos pues que puedan favorecer a la sociedad. Los conflictos de interés pues van a ocurrir cuando los intereses personales del psicólogo interfieran con el bienestar del consultante. Nunca se debe buscar pues alguna ganancia económica de forma de que tú te puedas aprovechar del sufrimiento de esta persona. Por ejemplo, prolongar la terapia de forma innecesaria para seguir cobrando, pues sería una falta ética. Siempre se debe de priorizar el bienestar del paciente y pues esto debe estar por encima de cualquier beneficio personal. Se explica también pues la importancia de pertenecer a colegios o federaciones profesionales, porque pues estas organizaciones van a ayudar a supervisar lo que es el ejercicio de la psicología. Se va a promover también la actualización profesional y pues estos cuentan ya con comités encargados de investigar posibles faltas éticas. Además, pues no deberían admitir profesionistas que hayan cometido infracciones anteriormente, como por ejemplo ejercer sin preparación suficiente o utilizar alguna pseudociencia en su ámbito laboral. Ya para finalizar, en la parte del libro venía lo que es la imagen pública del psicólogo. Y pues en este apartado, se habla de que pues el psicólogo no debe de verse perfecto o cumplir los estándares que la sociedad ha impuesto, sino que tiene que tener un aspecto profesional, que pues su imagen pública pues sea una forma formal de vestirse, que tenga mucha higiene personal, el lenguaje que utilice pues sea muy apropiado y con mucho respeto hacia las demás personas, que su actitud y sus gestos transmitan seguridad, porque pues eso es lo más importante, porque si las personas, más bien las psicólogos, no transmiten seguridad, las personas no, pues no van a tomar terapia con él, no les va a transmitir
esa seguridad. Entonces, es importante eso. También, pues, la confianza que transmite, el respeto que genera y que le da a los usuarios. También se trata de agradarle a la sociedad físicamente, sino proyectar el profesionalismo que generó durante toda su estancia profesional. Y pues cuando un psicólogo transmite pues la seriedad, la preparación que lleva, la responsabilidad, pues tiene muchas personas que confían en él y en lo que él los puede ayudar. También menciona que la autoridad profesional no depende pues únicamente de la apariencia, se construye con los conocimientos, las habilidades y la forma ética pues de ejercer su profesión. Y para concluir, creemos que pues todos los temas nos ayudan a entender que ser psicólogo no es solo escuchar a las personas y dar terapia, también pues implica tener responsabilidad y actuar siempre con ética, pues cuidando la información de los pacientes, respetando sus derechos, pedir su consentimiento, reconocer nuestros propios límites y trabajar solo en las áreas en las que estamos preparados, no solo aventarnos sin saber o conocer, porque podemos empeorar el proceso de las personas, generar la confianza y brindar una atención de calidad, como lo mencionaba Mitzi, tener un espacio seguro, un espacio privado para que las personas se sientan en confianza. Y pues es importante, que los pacientes se sientan respetados, que sientan el profesionalismo y la empatía, dejar muy en claro que pues no son amigos, que hay una, una brecha de psicólogo-usuario y si se presenta alguna problemática o alguna situación, pues tener los documentos resguardados sin, sin que nadie los haya visto, las haya husmeado para no vulnerar a las personas. Y listo. Finish to the class.